Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. Saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados, a aquellos que están con nosotros en esta ocasión, gloria sea al Señor, que no son de la Iglesia Nueva Vida. Le damos un cordial saludo y le invitamos, gloria sea al Señor, si no tiene un lugar donde congregarse, que se congregue, gloria sea al Señor, en la Iglesia Nueva Vida, gloria a Cristo para siempre. Estamos ubicados en el 5427 de Murchison Road. La situación del coronavirus, ¿verdad?, ha limitado nuestras reuniones físicas, pero estamos conectados en línea, así que en el futuro poder continuar conectándose con nosotros, gloria a Jesús. Le invito también a que vaya a la página de Iglesia Nueva Vida Faith, F-A-Y, para que le dé like y también haga share, así que lo compartan, gloria a Jesús, y otras personas puedan también conectarse y escuchar, gloria sea al Señor, la palabra del Señor y los estudios bíblicos que vamos a continuar dando. De igual manera, también le invitamos a que usted pueda registrarse en la página de internet de la Iglesia Nueva Vida, en www.nuevavidafay, todo junto en letras pequeñas, .org. Ahí usted se puede registrar y recibir notificaciones de las actividades de la iglesia, especialmente en estos días, y anuncios. También puede usted enviarnos una petición de oración para que el grupo de intercesión y de oración esté orando, gloria a Cristo. Quisiera también tomar el momento para exhortarle a toda la iglesia, gloria sea al Señor, y a aquellos creyentes que nos están escuchando, a que tome tiempo para meditar en la palabra en estos días que estamos, ¿verdad?, limitados a estar, restringidos a estar en nuestros hogares, limitados de salir afuera, y que también tome tiempo de orar y ayunar, gloria sea al Señor, por la situación que está pasando en el mundo entero, gloria a Jesús. Así que antes de entregarle la parte para el estudio a nuestro hermano Ronald López, que nos va a compartir la palabra en esta noche, quisiera que volviéramos a orar, gloria sea al Señor, por la situación mundial y la enfermedad que está, la infección que está afectando, gloria a Jesús, a tantas vidas y a tantos países en el mundo, gloria a Jesús. Antes de esto, quisiera también exhortarle que usted puede contribuir con la Iglesia Nueva Vida de dos maneras o tres maneras en la actualidad, gloria a Jesús. Aunque estamos limitados de estar aquí físicamente, y es una de las maneras que usted puede dar aquí cuando estamos reunidos, también puede dar en línea a través de la página web. Hay una sección, una área donde usted puede ir a donaciones, y luego ahí usted puede escoger la manera de dar a través de la aplicación para la iglesia, y otra manera a través del texto. Usted puede marcar el número 833-441-0053, el número de la Iglesia Nueva Vida, y enviarte el texto con la palabra give o dar, G-I-V-E en inglés, y seguir las instrucciones para poder, ¿verdad?, contribuir a la iglesia. Puede usted contribuir con diezmos, ofrendas o la promesa de misiones que se ha hecho a través del tiempo que llevamos aquí como iglesia establecidos. Amén. Así que antes de entregar la parte del estudio, vamos a orar juntos, gloria a Cristo, por esta situación mundial y la salud, ¿verdad?, que está afectada de muchas personas. Así que le invito a que ore conmigo en este momento, gloria sea al Señor, y que intercedamos todos juntos por esta gran necesidad. Amado Dios, te damos gloria y honra por permitirnos entrar en acuerdo como tu pueblo, mi Dios del cielo. Venimos en esta noche, Padre Santo, a invocar y a pedir, Señor, tu misericordia sobre los pueblos y las naciones. Haz que aquellos que están, Padre Santo, Señor, enfermos, tornen, Padre Santo, Señor, su vida a ti. Aquellos que están en bienestar puedan darte gracias, porque, Padre amado, Señor, tú le has permitido tener la salud y el bienestar para estos días. Así que, Padre amado, toda la tierra y toda la humanidad puede tornarse a ti en este tiempo, Señor, de angustia, este tiempo de dolor, este tiempo, Señor, de enfermedad, este tiempo de plagas, mi Dios del cielo. Sí, sabemos que esto no es nuevo y que ha azotado el mundo en muchas otras ocasiones. Pero, Padre Santo, Señor, sabemos que la intención tuya es, Padre amado, Señor, que el pueblo de Dios se torne a ti. Sí, que el que está, Padre Santo, Señor, apartado de ti, venga al conocimiento de Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Que aquellos que están desesperados, aquellos que están, Padre Santo, preocupados, aquellos que están con ansiedad,
Y aquellos que están padeciendo, Señor, aleluya, en este momento con algún síntoma, que puedan, Padre Santo, Señor, recibir, Padre amado, la misericordia tuya sobre sus vidas. Y que, Padre amado, sean sanos y salvos en el nombre poderoso de Jesús. Que puedan ser salvos y sanos, Padre amado, como a ti te plazca hacerlo. Padre Santo, Señor, creemos que tú lo puedes hacer, que tú eres el único que lo puedes hacer. Tú eres el Dios que ha hecho, Señor, pacto con tu pueblo. Tú eres el Dios que ha hecho promesas a tu pueblo. Tú eres el Dios que ha cumplido, Señor amado, con las promesas, Señor, que has hecho toda la eternidad. Y es por eso que en esta noche, Señor, declaramos que nuestra confianza está en ti, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, declaramos, Padre amado, aleluya, que tú, Señor, nos das la victoria. Y que tú, Padre Santo, Señor, nos vas a enseñar grandes cosas, mi Dios amado, a través de lo que estamos viviendo. Pero en esta noche, Señor amado, nos depositamos en tus manos y pedimos, Señor, que tú nos des un espíritu de paz, Padre Santo, a gobernar nuestra. A cada uno de ustedes lo puede ver sentado donde usted se sienta. Amén. Y yo sé que ustedes en este momento también se están recordando donde se están sentando. Amén. Pero viene el día pronto, que el día pronto viene, en el cual vamos a estar reunidos de nuevo. Y le damos gracias a Dios por la tecnología, ya que esta nos permite llegar a sus hogares, llegar a otra gente, Para que Dios nos hable, vamos a orar para que Dios se glorifique en este estudio. El pastor ya oró por los acontecimientos. Ahora yo quiero que usted piense en la clase, que empecemos a enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y bondadoso, Señor. Gracias, Señor, porque aunque está ese fenómeno allá afuera, Padre Celestial, la palabra de Dios no se deja de predicar, la palabra de Dios no se deja de estudiar, la palabra de Dios no se deja de compartir, Padre Celestial. Y yo te pido que en este momento, Señor, nos ilumines, Señor. Que en este momento, Señor, que tú pongas palabras en nosotros, Padre Celestial, y que los oídos se abran, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque la honra y la gloria sea para ti. Gracias, Padre Celestial. Como les decía, el estudio bíblico, es más, empezó hace como 3 semanas con la carta a Gálatas y tuvimos la oportunidad de estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2 de Gálatas. Amén. Pero para hacer un poco, ¿cuál es la palabra que busco? Voy a hacer un resumen pequeño, porque ya tenemos 3 semanas de no estudiar la palabra, al menos no estudiar el libro de Gálatas. Quiero hacer un resumen antes de entrar. Esta noche vamos a estudiar Gálatas capítulo 3 y 4, amén. Pero la hermana hablaba, y este era un problema que había en Galacia, donde Pablo en su primer viaje misionero había ido a predicar el evangelio. Después de que Pablo visitó estos países, porque Gálatas, o la región de Galacia, estaba conforme de varios países, no solo era uno, lo que eran varios países, era una región, por decirlo así, como decir a Centroamérica, Suramérica, se componía de varios países. Pablo fue a predicar el evangelio, sufrió mucho, es más, en uno de esos países casi lo matan por expresar la palabra de Dios, amén. Después de que salió de ahí, llegaron unas personas, se cree y se habla y se dice que fueron judíos que estaban en contra de Pablo, y estas personas llegaron a influenciar, a querer engañar, a querer distorsionar todo lo que Pablo había dicho. Es más, quisieron manchar el nombre de Pablo, y Pablo tiene que escribir esta carta para decirle a ellos las personas que se están infiltrando de ustedes los están engañando. El evangelio ya se predicó y es el único evangelio que hay. Y así que eso es lo que vamos a estudiar en esta noche.
en Gálatas capítulo 1, vemos como Pablo les explica a ellos que no hay otro evangelio más que el único que había predicado. Y también le dice que si hay otra persona que viene y les habla de otro evangelio, sean anatemas. Amén. Amén. También en el capítulo 1 vemos que Pablo defiende su ministerio, ya que estas personas que se están infiltrando no solo están mintiendo y diciendo que el evangelio es diferente, pero también están manchando el nombre de Pablo. Ellos decían que Pablo no era apóstol. Ellos decían que los únicos apóstoles eran los 12 que habían estado con Jesús. Y en cierto sentido estaban correctos, pero ahí se acuerdan, ustedes tienen que acordarse que Pablo fue discipulado o se hizo discípulo directamente. Dios se presentó a él. Amén. Así que Pablo en el capítulo 1 se defiende su ministerio. En el capítulo 2 Pablo también tiene una confrontación con Pedro, ya que Pedro estaba siendo un poquito hipócrita. Y si usted lo leyó, usted sabe qué es lo que estaba pasando. Pedro estaba comiendo con los judíos y estaba comiendo con los gentiles. Y cuando llegaban los judíos, él se lavaba las manos y se iba como que no conocía a los gentiles. Y a eso Pablo no le gustó. Y tuvo que reprenderlo y tuvieron una plática muy buena. Algo que les quiero decir, lo que nosotros estudiamos en este momento, lo que estudiamos aquí, no es a cabalidad lo que podemos estudiar en una hora, porque un capítulo o dos se extiende tanto y hay tantos detalles que uno piensa o uno desearía, pero en realidad no se puede cubrir. Ahora, lo bonito de esto es que se pone en usted el deseo de aprender la palabra. Amén. Amén. Después de esto, después de lo que yo digo, yo sé que usted va a ir y va a empezar a investigar y le recomiendo. Hay muchas lecturas, hay muchos libros, hay muchas personas que han investigado y han escrito sobre toda la Biblia. Y usted tiene la oportunidad de estudiar. Amén. Así que vamos a entrar, después de lo explicado, vamos a entrar en el capítulo 3 de Gálatas. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer solo Gálatas del versículo 3, del 1 al 5. Amén. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano. Así es que si realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Amén. Y quiero explicar en este momento, el capítulo 3 y el capítulo 4 se dividen en ciertas secciones. Y lo bonito del caso es que Pablo trata la forma de explicarles a ellos de una forma que ellos entiendan en realidad lo que está pasando. Entonces, mi capítulo 3 se titula y empieza con un título que se dice: el Espíritu se recibe por la fe. Amén. Después sigue en el capítulo 8 y dice: el pacto de Dios con Abraham. Y usted puede pensar un poquito raro, ¿por qué el pacto de Dios con Abraham? Pero déjeme explicarle por qué. Después en el capítulo 19 hay otro título que dice: el propósito de la ley. Y después, cuando vamos al capítulo 4, en el versículo 8 dice: hay una exhortación contra el volver a la esclavitud. Y el propósito que Pablo quería es que Pablo iba alrededor tratando de enseñarles a ellos por medio de cultura y por medio de lo que había pasado anteriormente, para que ellos comprendieran en realidad dónde estaba el error de las personas. Y Pablo no les va a decir, sí les dijo inmediatamente que estaban equivocados, pero Pablo trata la forma de usar ejemplos
para que ellos se den cuenta de una forma más posible agradable en donde está el error. Ahora déjenme decirle otra cosa. La carta a Gálatas es una carta bien personal. Es una carta que salió del corazón de Pablo. Es una carta que ustedes, al leerla, ustedes pueden verse que usa palabras fuertes. Pero lo que pasa es que nos damos cuenta la pasión que Pablo tiene por las almas y el amor que Pablo tiene por Dios. Entonces, al hablarle de esa forma, mire, yo cuando estaba leyendo y estaba estudiando, yo me imaginé un padre hablando a sus hijos. Me imaginé a un hermano hablándole a otro hermano. Me imaginé a un tío hablándole a un sobrino. Porque de la forma que él le habla, y yo voy a tratar de expresarlo, y ustedes se van a dar cuenta. Bien, sigamos con Gálatas capítulo 1, 3:1, perdón. Dice, oh Gálatas insensatos. Esta palabra es una palabra refinada, porque en realidad él no les quiere decir insensatos, amén. Él les quiere decir Gálatas tontos, ¿ok? Si se puede usar esa palabra. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, en otras palabras, y mire, Pablo lo está encubriendo. Porque cuando yo digo quién os fascinó, es una palabra bonita. Pero en realidad les dice, ¿quién les mintió? ¿Quién les engañó? ¿Quién vino a meterle a la mente cosas que no son? Y dice, para no obedecer la palabra, o a la verdad, dice aquí. Y en cierto sentido, cuando él dice, para no obedecer a la verdad, él está diciendo, yo ya les enseñé la verdad. Yo ya les prediqué y ya les enseñé la palabra de Dios. Solo hay una verdad, les dice, okay, en el capítulo 2. Y entonces en este momento les dice, insensatos, ¿quién les enseñó? Tontos, ¿quién los confundió? Y usted sabe una cosa, yo a veces pensaba en personas que tienen problemas a veces. Usted ha tenido problemas, personas que vienen con usted y le piden consejos. Usted le aconseja y se sienta horas con la persona y la persona dice, sí, entiendo, comprendo, ya no lo voy a hacer y toda la cosa. Y la semana próxima vuelve a caer y hace lo mismo. Entonces uno bien tranquilo le dice, insensato. ¿Por qué? ¿Quién te engañó? Y eso es lo mismo que le está diciendo a los de Galacia, Pablo, porque él ya había dado su tiempo, él ya había ido a predicar el Evangelio y ahora le da lástima, le da tristeza que vengan otros a engañar. Yo creo que a nosotros también nos da lástima ver a las personas que se dejan engañar. A nosotros nos da lástima ver a personas que se entregan a Dios, que hacen decisión, que toman una decisión, que quieren salir de algo. Y muchas veces, miren, cuando las personas están en problemas, vienen corriendo a Dios. Pero cuando el problema se va, también ellos se van de la iglesia o se alejan de Dios. Y yo pienso que Pablo sentía lo mismo de ellos. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Entonces dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente en vosotros como crucificado. Eso quiere decir que Pablo ya les había predicado a ellos, que Pablo ya les había enseñado. Ahí se acuerda que antes no había iglesias grandes, no había mega churches, había sinagogas, pero en la sinagoga solo se iba una vez al mes, creo yo. Pero en los hogares era donde ellos se reunían. Esas eran las iglesias. Y Pablo tenía en un hogar, cuando se presentaban, era una relación personal con ellos. Y al decir así claramente que les presenté a Jesucristo crucificado, Pablo le está diciendo, yo ya les prediqué que Jesucristo murió por nosotros. Yo ya les enseñé a ustedes que Él derramó su sangre por nosotros. Entonces Pablo al principio les está reclamando y le está diciendo, si ustedes cuando yo estuve con ustedes comprendieron que Jesucristo dio su vida por ustedes, ¿por qué ahora se deja engañar? Amén. Sigamos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está el problema que estaba pasando.
Los judíos o los judaizantes que se habían infiltrado en esta región para engañar al pueblo, para distorsionar el evangelio, estaban diciéndoles a estos nuevos convertidos, muchos no eran judíos, muchos de ellos eran judíos y otros no eran judíos, pero le estaban diciendo a estos nuevos convertidos que ellos, que estaba bien que recibieran a Jesucristo como Salvador, pero que para ser salvos, completamente salvos, ellos tenían que seguir la ley. Amén. Entonces, ese es el problema grande, porque usted no puede ser salvo y todavía seguir la ley, porque la ley lo compromete, mas la salvación viene de Dios, es por misericordia, es por el amor de Jesucristo que murió por nosotros. Amén. Entonces le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Amén. Y esto es algo bonito para nosotros. El Espíritu Santo no lo recibimos nosotros porque lo merecemos. No lo recibimos porque no hay una regla, una ley. La Biblia no dice que tenemos que recibir el Espíritu Santo por ley. El Espíritu Santo lo recibimos por gracia, por amor. Porque Dios, Jesucristo, dejó un consolador. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando se tenía que ir, me es necesario salir, me es necesario irme para dejarles el consolador, porque el consolador vive dentro de nosotros. Nosotros no vemos a Jesucristo, nosotros no lo podemos ver en carne propia, pero lo podemos sentir. Lo podemos sentir en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos cambia la mente. El Espíritu Santo es el que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Cuando somos recién convertidos, el Espíritu Santo es el que nos redarguye del pecado. Amén. El Espíritu Santo es el que cambia nuestro corazón y nuestras mentes y nos enseña a caminar, nos enseña a caminar para que nosotros podamos agradar a Dios. Amén. En el versículo 3 le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En el 4 dice otra pregunta, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Entonces dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Eso quiere decir, amén, que ellos en realidad se habían entregado a Jesucristo. Ellos habían aceptado a Jesucristo como Salvador y se habían entregado. Y otra señal es que también habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces ahora Pablo le dice, tan necios sois, le dice, habiendo comenzado, habiendo sido lleno del Espíritu Santo y habiendo tener el gozo de su salvación y la llenura del Espíritu Santo, ahora quiere seguir por medio de la carne. Es algo que Pablo no podía comprender, amén. Porque usted sabe una cosa, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y estamos llenos del Espíritu Santo, no hay problema, no hay pensamiento, no hay gente que nos pueda engañar. Porque nosotros sabemos que la base de nuestra salvación es Jesucristo. Y el único que nos enseña que esa es la base de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Amén. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Esto Pablo se está refiriendo y dicen, yo estaba estudiando, dice que cuando ellos se convirtieron, cuando ellos recibieron a Jesucristo como Salvador, en grupo, como ciudad, entonces ellos empezaron a tener problemas con otras personas. Y usted sabe que nosotros a veces, cuando nos convertimos al Evangelio, cuando nos entregamos a Jesucristo como Salvador, muchos tenemos problemas con nuestros familiares. Nuestra familia a veces es la primera que no quiere saber de nosotros, porque nosotros ya no hacemos lo que ellos hacen. Antes tomábamos y ahora no tomamos. Antes fumábamos y ahora no fumamos. Antes íbamos a fiestas y ahora no vamos a fiestas. Antes hablábamos mal y ahora ya no hablamos mal, amén. Y entonces la familia nos da la espalda porque ahora somos cristianos. Había una frase antes, yo no sé si la hacen todavía, pero antes nos llamaban los aleluyas, amén. Ahora es aleluya, ya viene la aleluya, amén. Así es que Pablo les dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, eso quiere decir que cuando ellos se entregaron a Jesucristo como Salvador, también padecieron, también sufrieron, también hubieron cosas que tanto como ciudad, como pueblo, como familia, también ellos fueron rechazados. Amén.
Así dice el número 5, dice, en 3 versículos 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estos judíos, estos cristianos ya sabían lo que era vivir bajo la ley y sabían lo que era vivir bajo la ley. Y Pablo les está comparando y les dice, ok, ¿es bueno vivir con la ley o es bueno vivir con el Espíritu? Y eso es lo que Pablo les está reclamando. Les dice, el que suministra el Espíritu y hace maravillas. Y cuando habla de maravillas, escucha esta palabra, porque a veces se lee y no se entiende qué es lo que está pasando, pero dice que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Esto quiere decir que el Espíritu Santo estaba haciendo milagros dentro de las personas. Ahora, no se dice específicamente qué milagros son, dice, se hacen maravillas entre nosotros. Pero se acuerda que el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, les gusta sanar al pueblo. Les gusta dar salud. Les gusta traer a la familia que estaba alejada. Les gusta resolver problemas. Y dice ahí, hacía maravillas. Eso quiere decir o refleja que el Espíritu Santo hacía milagros. Amén. Vamos a seguir para no tomar mucho tiempo. En el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, dice el pacto de Dios con Abraham. Ok, esto se pone un poquito complicado. Y la razón de que se pone un poquito complicado es que nosotros tenemos que comprender historia. Nosotros tenemos que comprender las costumbres, más que todo, de los judíos. Amén. Los judíos les gustaba referirse al pasado cuando querían hacer un punto en el presente. Amén. Si ustedes se recuerdan en el capítulo de Hechos, capítulo 7, cuando Esteban lo iban a apedrear y él dio un discurso bien grande. Si ustedes lo han leído, Esteban dio un discurso y fue al Antiguo Testamento y también él se refirió a Abraham. Y le habló cómo Abraham había creído, cómo había salido y toda la cosa, y cómo Jesucristo venía de ese linaje de Abraham. Porque por eso es que querían linchar o matar a Esteban. Amén. Lo mataron. Entonces a los judíos les gustaba ver la historia, enseñarles, recordarles lo que los antepasados habían hecho para comprender los puntos. Y en este caso también Pablo se está refiriendo o va de regreso al pacto de Dios con Abraham. Pero la razón de que Pablo va a tocar a Abraham es porque le está mencionando, está diciendo la fe que Abraham tenía. Déjenme leer esto, dice, en número 6 dice, si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, Abraham creyó a Dios. Ahí se acuerda, tenemos que acordarnos que cuando Abraham le creyó a Dios, no había nación judía. No había ningún pacto de la ley. Era solo Abraham con Dios. Amén. Y eso es lo que él quiere enseñarles. Eso es lo que él quiere decirles en este momento. Si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, el creer a Dios le fue contado por justicia. A ustedes también en creer en Dios les cuenta por justicia. A nosotros en creer en Dios nos cuenta por justicia. Amén. Dice el número 7, dice, saber por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y ahorita usted se da cuenta, se está viendo cómo él se está refiriendo y está explicando lo que está pasando. Está diciendo, si Abraham tenía fe y ustedes también tienen fe, nosotros somos hijos de Abraham. Amén. En el número 8 dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El punto que él quiere decir, o el punto que está haciendo en este momento, está diciendo, a Abraham se le dio una promesa. En aquel entonces, Dios le prometió a Abraham que todas las naciones serían benditas por él. Amén. Entonces, les está recordando a ellos que también ellos son naciones, o son naciones de las que fueron benditas por Abraham. Amén. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Así que él se está refiriendo a Abraham por la fe.
para recordarles a ellos que por la fe, por la gracia somos salvos y no por ninguna ley. Amén. En el 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no pertenece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Escuche esto es bien importante, porque dice, le está diciendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí se acuerda que estas personas que se estaban infiltrando, estas personas que estaban llegando a engañarlos, les estaban diciendo que solo la fe no era suficientemente para ser salvos. También requerían seguir de la ley. Pero en este momento le está diciendo a ellos en el versículo 10, dice, maldito todo aquel que no pertenece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Y porque la ley y dice en el 11, y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Pablo le está diciendo la fe, la ley no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, toda la ley se acabó. Cuando Jesucristo murió por nosotros, toda la ley terminó. Amén. Y dice, mire, este versículo es bien hermoso, es bien interesante. Dice, y porque la ley, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Pablo le está diciendo que el justo, o sea, nosotros, los entregados a Dios, los que ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a vivir por la ley. Y me gustaría en este momento hacer una pausa y pensar en esto. Dice, el justo por la fe vivirá. Lo que estamos nosotros pasando, lo que se está viviendo en este momento mundialmente, este virus que está atacando a miles y miles de personas por todo el mundo, algo que nosotros nunca habíamos visto, algo que en la historia no se puede ni siquiera referir porque nunca se había visto. Amén. Pero miren, esto es bien bonito porque nos da a nosotros. Es cierto que Pablo lo estaba diciendo a los Gálatas, pero mire, si lo traemos a la realidad, a la actualidad, dice, el justo por la fe vivirá. Nosotros estamos viendo miles y millones de personas que están siendo destruidas. Muchas personas que tal vez en su fe están decayendo. Muchas personas que están desesperadas. Cuando usted mira las noticias es otra cosa. Las noticias lo hacen sentirse tan grande, como que es algo que no va a pasar. Amén. Pero dice que el justo por la fe vivirá, y eso es lo que nosotros los cristianos debemos agarrarnos. Nosotros tenemos que agarrarnos y saber que Dios nos va a ayudar, saber que Dios nos va a guardar, porque por la fe, amén, por la fe que nosotros tenemos. Amén. Amén. Y dice, y la ley no es de la fe. Y ahí le dice, mire, en el 12 le dice, y la ley no es de fe. Usted no puede combinar la ley con la fe. Usted no puede combinar la ley con el Espíritu Santo. Amén, porque no se pueden combinar. Amén. La ley fue dada porque en el Antiguo Testamento los judíos estaban pecando. Amén. Pero la fe fue dada porque Jesucristo murió por nosotros. Amén. Porque Jesucristo vino a la tierra a morir por nosotros porque nos amó. Amén. Mira el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Eso quiere decir, mire, a veces nosotros no comprendemos en realidad la grandeza o lo grande que significa que Jesucristo haya muerto por nosotros. Si Jesucristo no hubiera venido y no hubiera muerto por nosotros, ¿qué sería de nosotros en este momento? Si nosotros no tenemos la esperanza de que algún día iremos a estar con Él, ¿qué sería de nosotros? Por eso es que cuando hablamos que Jesucristo murió por nosotros, es algo grande, es algo hermoso, es algo que nosotros deberíamos de estar siempre contentos, siempre alegres, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén, aleluya.
Miren, en Efesios 12, el versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, y no por obras para que nadie se gloríe. La ley son obras, pero por gracia somos salvos, dice, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Aleluya. En Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, el justo de nuevo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Por mi fe y para su fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que Pablo, al referirse a Abraham, le está diciendo, él obedeció a Dios por fe. Él está diciendo, en ese entonces no había pueblo judío, en ese entonces no había ninguna ley, pero Abraham, aunque no había pueblo judío, aunque no había absolutamente nada, Abraham obedeció a Dios por su misma fe. Amén. Aleluya. En el Gálatas 3:19 dice el propósito de la ley. Ahí se acuerda que yo le estaba diciendo que Pablo, de alguna u otra forma, él estaba buscando la forma de explicarle a la gente de Gálatas, a los pueblos de Gálatas, que lo que las personas les estaban enseñando, las personas que se habían infiltrado, los estaban engañando. Y yo encontré en la internet, Bendito Dios. encontré algo muy, algo que nos puede ayudar. Es un artículo que se llama El propósito de la ley. Busqué quién lo escribió y sinceramente no encontré quién lo escribió. Así es que no le puedo dar crédito. Amén. Muchas personas que se quieren o desean o participan en cosas que están en la ley del pueblo de Israel que no son para ellos. Amén. Fue dada específicamente a la nación de Israel y da una referencia: Éxodo 19, Levítico 26 y Romanos 9:4. Dice que se compone de 3 partes: los diezmos, las ordenanzas y el sistema de adoración, que incluía el sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas y las fiestas. Otra referencia, Éxodo 20. Dice, el propósito de la ley de Moisés era para lograr lo siguiente. Y se acuerda que Moisés quería enseñarles a ellos cuál era el propósito de la ley, ¿ok? Dice, era para revelar el carácter sagrado de Dios eterno a la nación de Israel. Levítico 19. El segundo punto dice, era para apartar a la nación de Israel para que fuera diferente de todas las naciones. Éxodo 19. El tercer punto dice, el propósito de la ley dice, era para revelar la pecaminosidad del hombre. Aunque la ley era buena y santa, no proporcionaba la salvación para la nación de Israel. Escuche bien esto. Aunque la ley era buena y santa, no proporcionaba la salvación para la nación de Israel, ya que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y hace referencia a Romanos y el libro de Hechos. El número 4, lo vamos a leer 4 y 5. Proporcionar perdón a través del sacrificio. Escuche esto. Proporcionar perdón a través del sacrificio o las ofrendas para aquellos que tenían fe en el Señor. Para aquellos que tenían fe en el Señor,
en la nación de Israel. O sea que para los hijos, para los ciudadanos israelitas. ¿Amén? Y la quinta es proporcionar una forma de adoración para la comunidad de fe a través de las fiestas anuales. Amén. Ok. Pablo les va a explicar ahora cuál es el propósito de la ley. Y en su Biblia es como la mía, en el 3:19, está como título, es el propósito de la ley. Pablo ya les dijo, ya les expliqué lo que es de Abraham, ya les expliqué lo del Espíritu Santo. Ahora déjenme explicarles cuál era el propósito de la ley. Ya leímos cinco puntos que en este escrito muy claro está escrito. Y me encantó, por eso se lo leí. Entonces el 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Ok, entonces dice, la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? Pablo le está preguntando a ellos, ¿para qué sirve la ley? Y entonces dice, la ley fue hecha por las transgresiones. En otras palabras, la ley fue hecha por los pecados que ustedes estaban haciendo. Amén. Amén. Porque mire, toda nación, toda ciudad, todo lugar donde usted vaya, hay una ley. Es más, hoy mismo estamos obedeciendo la ley de los Estados Unidos. El presidente dijo, un grupo más de 10 personas no pueden haber, y desafortunadamente no podemos estar juntos, amén. Estamos obedeciendo la ley. Pero mire, a veces la ley es buena, pero también la ley puede ser mala, amén. Entonces Pablo les pregunta, y Pablo les sigue diciendo, ¿para qué sirve la ley? Si la ley fue hecha por los pecados, porque eran los pecadores. Y la ley fue hecha para que trajéramos un becerro y lo sacrificaran y nos sintiéramos bien. Porque como leímos ahí, la ley no salva. La ley no salva a nadie. La ley no salva a nadie. Entonces dice, hasta que viniese, miren lo bonito, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. ¿Y quién es el mediador? Jesucristo. Jesucristo, el que murió por nosotros. Amén. Así es. El versículo 20 dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Él es nuestro mediador. Él está diciendo a ellos, la ley no sirve. Ya les enseñé a ustedes que la ley no vale nada. Amén. Estamos viviendo por la gracia. Luego en el 21 dice, y otra pregunta le dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. El 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Pero antes que viniese la fe, eso es el 23, estábamos confinados bajo la ley. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Él está diciendo, antes que Jesucristo muriera por nosotros, antes que tuviera esa misericordia, antes que el Cordero diera su sangre por nosotros, estábamos metidos en ese hoyo que se llama la ley. Amén. Y la ley no nos dejaba salir. La ley no dejaba que nosotros fuéramos salvos. Tenía que haber venido alguien para remover la ley. Amén. Y eso fue Jesucristo. Viene el 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ustedes se dan cuenta cómo, y eso es lo que me gusta, cómo Pablo les estaba explicando a ellos, punto por punto, el error en que estaban cayendo. Pablo les estaba explicando a ellos
primero le estaba diciendo, fuiste lleno del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos. Porque recibieron el Espíritu Santo, amén. Y después Pablo les dice, recuérdense a Abraham. Si ustedes no me quieren escuchar a mí, vamos a la historia y recuérdense de nuestro padre Abraham, el padre de las naciones. Él por fe también fue salvo. Él creyó en Dios y fue salvo y se le contó en justicia. Y después les explica la fe, lo que es la ley. La ley fue dada, dice, por nuestros pecados, porque éramos pecadores. La ley fue dada para que nosotros, cuando hiciéramos un mal, pudiéramos venir delante de la presencia del sacerdote y traer un cordero o traer lo que la ley decía para que nuestros pecados fueran limpiados. Pero hubo uno que murió por nosotros. Gloria a Jesús. Hubo uno que se entregó por nosotros, amén. Amén. Que es Jesucristo, amén. Así que poco a poco Pablo les está enseñando a ellos que la tristeza que da cuando una persona se entrega a Dios, cuando una persona está llena del Espíritu Santo y después es engañada. Y usted sabe una cosa, antes de entrar al capítulo 4, me gustaría hacer una pausa también y darnos cuenta que mucha gente también está siendo engañada. En estos momentos, en estos tiempos, hay gente que también está siendo engañada. Hay gente que también está predicando un evangelio que es anatema. Hay gente también que está enseñando cosas que no son bíblicas. Es bien fácil, si usted entra al internet y usted puede darse cuenta de gente que está practicando cosas antibíblicas. Hay gente que está predicando cosas que no son de la palabra de Dios, amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros creemos. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar, tenemos que aprender la palabra. Algunas iglesias no les enseñan a los creyentes a estudiar la palabra, amén. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como salvos, tenemos que tomar el tiempo para aprender la palabra de Dios. Tenemos que abrir las Biblias, tenemos que estudiar, tenemos que meternos para comprender cuál es el verdadero evangelio, amén. No podemos dejarnos engañar, porque así como en Galacia habían personas engañando a la gente, ahora también hay personas que están engañando a la gente, amén. Así que no nos dejemos engañar, estudiemos la palabra de Dios, amén. Ok, en el versículo 4, el número 4, Pablo continúa, Gálatas 4, vamos a leer del 8 en adelante, para no tomar más tiempo. Dice así, ciertamente, exhortación, dice, contra el volver a la esclavitud, volver al pecado, amén. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Escucha que dice ahí, me temo de vosotros que haya trabajado en vano de vosotros. Pablo de nuevo, haciendo sentir sus sentimientos, dice, me temo o tengo miedo que haya perdido el tiempo con ustedes. Amén. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Amén. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Estábamos esclavos del pecado.
tenían esclavitud. Amén. Mas ahora dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os hacía esclavizar? Pablo, en cierto sentido, les estaba diciendo, después que conociste, después que eres libre, después que ya no pecabas, después que te habías entregado a Jesucristo como tu Salvador, ¿cómo ahora vienes a rechazar el Evangelio? ¿Cómo ahora regresas y vuelves a hacer lo mismo que antes estaba haciendo? Como les decía al principio, es como cuando nosotros tenemos a alguien, algún conocido, y yo sé que nosotros tenemos a muchas personas que hemos conocido, muchas personas que le hemos predicado el Evangelio. Pueden ser familiares, pueden ser amigos íntimos, muchas personas que nosotros hemos invertido mucho tiempo en predicar el Evangelio. Amén. Y muchas de estas personas se han entregado a Jesucristo como un Salvador. Han caminado bien, han sido llenas del Espíritu Santo, pero en algún día algo pasa, en algún día algo sucede en la vida de ellos que dejan de alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo triste. Eso se llama volver a la esclavitud, ser esclavo de nuevo. Y Pablo le decía, ustedes están siendo esclavos de nuevo. Es como nosotros conocemos a esa persona y nosotros le decimos, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, hermano? Si Dios te había cambiado, yo con mis ojos vi cómo el Espíritu Santo te había cambiado. Yo con mis ojos vi cómo habías cambiado tu forma de ser. Ya no tomabas, ya no fumabas, ya no hacías droga, ya no eras esclavo del pecado. Pero ahora tristemente te has vuelto a entregar a la esclavitud. ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿Quién te engañó? Y eso es lo que Pablo estaba sufriendo en ese momento. Lo mismo que nosotros, como un ejemplo, podemos sufrir con nuestras amistades, con nuestras familias. Lo mismo que nosotros en un momento podemos estar y decirle a esa persona, ¿qué es lo que te pasó? ¿Quién te engañó? ¿Por qué estás regresando a hacer lo malo que antes hacía? Pablo encontró una forma más sincera, más directa, la forma que ellos comprendían, la forma que ellos iban a comprender que lo que estaba pasando los estaban engañando. Amén. El capítulo 3 y el capítulo 4 de Gálatas habla de los sentimientos reales, de la pasión que Pablo tenía sobre estos hermanos. Cuando sigamos leyendo el capítulo 5 y el capítulo 6 de Gálatas el próximo miércoles, ustedes se van a dar cuenta que Pablo amaba a la iglesia. Pablo amaba a esas personas. Tanto que las amaba que si ustedes leen, buscan los viajes misioneros de Pablo, Pablo sufrió mucho. Y mire, y esto no pasó solo en Gálatas. Cuando ustedes empiezan a leer y empiezan a meterse en la palabra de Dios y buscan los viajes de Pablo, desafortunadamente a Pablo lo seguían. Lo seguían porque los judíos no querían que Pablo predicara el Evangelio. Y a cada ciudad que Pablo iba, y él ya estaba predicando y estaba evangelizando y la gente se estaba entrando, venían los judíos, y esa es una maldad bien grande. Venían los judíos y empezaban a reunir al pueblo y a decir mentiras. Amén. Y usted sabe una cosa, que a veces la gente habla mal de uno. Eso es así. Y la gente nos dice mentiras de uno. Porque cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos evangelizando, cuando estamos buscando de Dios, cuando estamos tratando de alcanzar almas, el diablo no le gusta. El diablo no le gusta y va a levantar personas que van a decir mentiras de nosotros. Van a levantar personas que van a decir testimonios que en realidad no son lo que nosotros somos. Amén. Amén, así es. Pero tenemos que comprender que muchas veces, mire, nosotros pensamos que viene la persona.
pero la persona simplemente está siendo usada por el enemigo. Y triste que la persona se esté dejando usar por el enemigo, amén. Pero tenemos que comprender, amén, que aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo quiera confundir, aunque el enemigo quiera engañar a las personas, aunque el enemigo se meta a engañar, y en medio de lo que está pasando en este momento, el enemigo está engañando. Así es. Nosotros tenemos que saber, hoy no saber, nosotros tenemos que comprender en lo que estamos parados. Nosotros tenemos que hacer un acto de fe y comprender que Dios es nuestro Salvador. Amén. Que Jesucristo murió por nosotros, que derramó su sangre por usted y por mí. Así es. Amén. Y cualquier evangelio que otra persona esté metiendo que no es evangelio, sea anatema, porque el único evangelio que la gente tiene que predicar es el evangelio que está en la Biblia. Así es. Y así que, como les dije, 45 minutos, 50 minutos, no es suficiente para explicar 2 capítulos. Y no es suficiente para explicar un capítulo. Pero lo hermoso es que nosotros queremos que usted sienta el deseo de estudiar la palabra de Dios. Y usted sabe otra cosa ahora, que muchos de nosotros tenemos mucho tiempo para estudiar. Amén. Amén. Porque el enemigo piensa que nos está haciendo daño, pero al contrario, nos está dando tiempo para estudiar la palabra de Dios, para reconocer cuánto necesitamos. Porque mire, yo reconozco, y yo siempre lo he reconocido, pero yo reconozco y me da sentimiento el no poder como hermanos estar alabando y glorificando a Dios. El no poder ver las manos de todos nosotros levantadas, alabando y glorificando a Dios. Amén. Pero este es tiempo de agarrarnos, este es tiempo de meternos con Dios y es tiempo de confiar más en Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Pastor con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias te damos, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Uno de los resúmenes que podemos concluir, gloria a Dios, es que la palabra del Señor nos está enseñando que nuestra relación con Dios está establecida y determinada, gloria sea al Señor, por la fe que depositamos en la persona de Jesús. Aleluya. Aleluya. Jesucristo vino y dio su vida en el Calvario para salvar toda la humanidad y para hacernos hijos de Dios. Antes éramos esclavos de la ley, como hemos estudiado, pero ahora somos hijos de Dios. Aleluya. La palabra nos lo dice claramente, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué bueno, gloria sea al Señor, que somos hijos. Aleluya. Porque los hijos, alabado sea el Señor, tienen una relación íntima y personal con el Padre. Alabado sea el Señor, y por eso damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Continuaremos estudiando la palabra el próximo miércoles, así que le invitamos a que usted vaya y escudriñe la palabra del Señor, medite en ella, alabado Cristo, vaya directamente al libro de Gálatas, alabado sea Dios, y pueda pasar tiempo en la Escritura, estudiando lo que ya hemos estudiado y también repasando, gloria sea al Señor, lo que vamos a estudiar la próxima semana. Gálatas capítulo 5 y capítulo 6 para concluir este estudio bíblico del libro de los Gálatas. Así que le exhortamos que parte de su devocional y tiempo en la palabra lo invierta en el libro de Gálatas. Gloria a Jesús. Amén. En esta noche también recordamos que el próximo domingo, este domingo que viene, a las 10 de la mañana vamos a estar nuevamente transmitiendo, gloria sea al Señor, con una palabra, gloria a Jesús, para el pueblo de Dios, para la casa de Dios. Así que esperamos que usted también pueda conectarse, riegue la voz, dígale like a la página de Facebook, regístrese en la página web de la Iglesia Nueva Vida y de igual manera pase la voz y comparta con otras personas para que podamos, gloria sea al Señor, continuar conectados, gloria a Jesús, y en comunión los unos con los otros.